del panel 9. El panel 9 es Industria de Ciberseguridad en México. El propósito de este panel, por allá si me escucha Mari Carmen, nuestra moderadora es Mari Carmen García de Ureña, quien es integrante del Consejo Directivo de la Alianza México Ciberseguro. Ahora sí, cada quien sincronicemos sus audífonos y paso el uso de la voz a ambas moderadoras. Adelante, por favor. Okay. Perfecto, esperemos Perfecto, que no se escuche ¿Escuchan? el otro panel, pero muy bien. Sí, Muchas ¿escuchan gracias los por audios? estar Excelente, en muchas este gracias. panel. Gracias por Como su estar nombre aquí, lo dice, vamos gracias a por hablar un acompañarnos. poco de qué Y bueno, pues significa esa vamos a gestión y esa conversar un poco cooperación con de estos respuesta a perfiles incidentes. Y panelistas. bueno, como Principalmente me nuestros gustaría panelistas muchísimo tenemos a Luis saber Miguel cuál Tena, es su él es visión, presidente cuál de es su Backing visión Group, quien nos con está las acompañando. asociaciones También que tenemos a representan otro y Luis Miguel, vamos para a que no se acompañar sintiera a la solito, a industria Luis de Miguel Padilla, ciberseguridad de nuestro país. director regional de ¿Qué te ventas de parece que CrowdStrike comenzamos México, y contigo, Adrián Agustín? Luis Miguel, no es cierto, Una pequeña aclaración, lo de grandes es por la estatura y por el peso, no por otra cosa, ¿eh? Exactamente, exactamente. Muy Grande bien, pues en no, todos los muchas gracias, sentidos. don Muchas Carmen, y gracias. agradecerte, Enrique, por tu tiempo. ¿Sí me escuchan? Muy bien. Agradecerte, Enrique, por tu tiempo y por compartir esto con nosotros, que es sumamente importante. Al final, me parece que darte la visión o lo que queremos hacer dentro de las asociaciones es parte fundamental del objetivo que tiene la alianza, ¿no? El estar empujando hacia una misma dirección, el conjuntar esfuerzos desde los diferentes sectores para poder ayudarnos de manera continua y constante, ¿no? Nosotros ya venimos desde hace algún tiempo haciendo foros de ciberseguridad. Empezamos en el 2022 en un foro que hicimos en Mérida, Yucatán, en donde justamente firmamos un convenio de colaboración con Cañetti. Enrique nos hizo favor de firmar ese convenio de colaboración y desde entonces hemos venido trabajando de la mano en diferentes foros y de diferentes maneras. Entonces, esa es la parte que a nosotros nos gusta resaltar y empujar, porque al final la cooperación, lo que hagamos en conjunto, es lo que nos va a dar pues realmente la manera de lograr los objetivos para la prevención de la ciberseguridad. Nosotros en la industria de manufactura pues tenemos una gran responsabilidad. El tema del nearshoring no es un tema de moda, la relocalización no es porque ahorita esté de moda, sino es porque tenemos una responsabilidad de que lleguen las empresas, se queden las empresas, tengan el ecosistema y la infraestructura adecuada para que las podamos mantener y sigamos atrayendo empresas hacia nuestra zona, ¿no? Entonces, esa parte es lo que a mí me toca ver y de repente, pues es una responsabilidad muy fuerte, ¿no? Por eso la idea de estar trabajando con la alianza, de estar trabajando con los aliados estratégicos, con las demás asociaciones, para juntos lograr este objetivo, pues que no es nada sencillo, pero que sabemos que vamos a lograr hacer algo de prevención y sobre todo algo de concientización sobre este tema, lo que yo te diría. Muchas gracias, Agustín. En tu caso, Enrique, ¿cuál es esta misión y visión que ustedes miran, vislumbran desde la Cañete? Bueno, Mari Carmen, muchas gracias. Gracias, Agustín, por tu visión. Y en Caniete somos una empresa completamente transversal y estamos ahí prácticamente los principales jugadores de la parte digital, ¿no? O sea, que incluye inteligencia artificial, ciberseguridad, datos en la nube, de todo lo que es data centers, todo lo que es conectividad, porque pues tenemos ahí prácticamente a todas las empresas de conectividad. eh, con exclusión de Telmex o de América Móvil, pero aquí ahí estamos AT&T, estamos Televisa, estamos Total Play, Megacable, que somos nosotros, y ahí vemos realmente todos estos temas de conectividad segura, ¿no? Que eso es algo que hacia lo que tenemos que movernos todas las empresas. En la parte de los hogares, pues ya hay una gran cantidad de aplicaciones y de software que te permiten tener control sobre tu red domiciliaria, en tu Sí, domicilio, o sea, desde a qué horas dejas navegar a tus hijos de ciertas edades, a qué horas apagas la red, a qué horas se prende, quién necesita un password especial. Los sistemas de bloqueo en la parte de infantil, por ejemplo, no funcionan porque bloquean por palabras o porque bloquean por conceptos. Entonces, si tú tienes a un muchachito en secundaria estudiando
química o estudiando biología y aparece, con el perdón de las damas, la palabra pene, pues te va a bloquear, porque bloquea por palabras. Claro, Lo eficiente es la vigilancia de los padres, así es. ¿no? Y que realmente las redes estén prendidas cuando los padres estén ahí. Y no nada más funciona para el contenido, sino también para la seguridad de la familia, ¿no? Así es. Que el niño no conteste lo que no debe de contestar en su teléfono o en su computadora. Y eso es algo que ha venido sucediendo, que las redes están inundadas de todo este tipo de mensajes y de todo este tipo de phishing que le llaman, ¿no? En correos o en mensajes para buscar que la familia conteste, ¿no? Entonces, la ciberseguridad no es nada más que no te vayan a infectar tu teléfono o te roben los datos o los datos de tu compañía. Es tu persona, ¿no? Que no se roben tus datos y que vayan y piden un crédito. Y además tienen un cómplice en el banco que les hace el crédito, Claro, ¿no? Entonces, necesitamos buscar como país y el tener sistemas seguros, conexiones seguras, y eso realmente ya hay muchas herramientas. O sea, aquí abajo mismo estamos viendo en el piso 1 una serie de empresas que se dedican a eso, ¿no? Y hay muchas más, ¿no? claro. Y yo creo que es más fácil que las empresas hagan eso, uso de eso. En el caso de las familias, tendrán que ser los operadores, o tendremos que ser los operadores que prestamos los servicios, los que primero pongan el filtro y segundo, que le des la opción a la familia de que tenga filtros adicionales que ellos quieran a través de unas de cuotas, ¿no? De pagar. La realidad es que es muy barato porque son servicios muy masivos, eh, pero el, tenemos que tener, la otra cosa es autoridades ágiles, Cierto. ahorita tú para hacer una denuncia tienes que ir al Ministerio Público. ¿Sabes cómo te va a ir ahí? O sea, primero para que te atiendan, te van a tener 5 horas sentado ahí, vas a hacer una explicación que a lo mejor no le van a entender, y luego te van a decir que vengas dentro de un mes para ratificarla. ¿A qué vas dentro de un mes en un delito que se cometió por internet? O que te Claro, robaron o que te robaron tus datos, o que te bloquearon tu teléfono, o que te bloquearon tu WhatsApp y alguien más lo está recibiendo, ¿no? Entonces, tiene que cambiar radicalmente eso. La manera de atender los delitos y la manera de que la gente pueda defenderse es completamente diferente. Si está mal ahorita para que vayas y denuncies a alguien que te asaltó a mano armada o que se metió a robar a tu casa, está peor para este tipo de delitos de la nueva tecnología. claro. Y bueno, la inteligencia artificial, eh, eh, ya ven que hubo una declaración de Elon Musk y de Bill Gates hace como 6 meses, que decían que había que poner en pausa la inteligencia artificial por 6 meses porque era muy peligrosa. Claro. Pues yo quería ver si le iban a hacer caso a los delincuentes, a ellos, que los delincuentes pusieron también en pausa la investigación en inteligencia artificial. Claro que no, pues si nosotros la ponemos en pausa, los delincuentes nos van a llevar 2 años en 6 meses. Claro. Esto no se puede parar. Lo que tenemos que hacer es promover el uso ético y de la inteligencia artificial para que no la usemos para el cibercrimen, Así ¿no? es. Y además tener mecanismos de rápida respuesta para detener a esos delincuentes. Bueno, y bueno, tenemos que luchar porque haya un marco legal correcto y ciberseguridad y que haya las herramientas del Estado mexicano para combatirlas y para perseguirlas. No dentro del territorio mexicano solamente, porque muchos de esos delitos, sobre todo los grandotes, se cometen desde otros países, Así es. ¿no? Ya no me voy a poner a decir qué países porque es políticamente incorrecto, probablemente, pero ya sabemos cuáles son. Este, debemos de tener las armas para ir por ellos allá, Así es. ¿no? Si ahorita no agarramos al que te asalta aquí en la banqueta a 2 metros de distancia, que vive en Iztapalapa, pues ¿cómo le vamos a hacer para agarrar al que está en África? ¿No? Con cooperación internacional. Y el que no firme, pues que se vaya a comunicar a ver con quién, bloquealo.
que la comunidad internacional lo bloquee y lo aísle, porque es la única manera. Sí, claro, y la importancia, como bien decían ambos, de tener colaboración no solamente entre la industria, entre las empresas públicas y privadas, sino también, y así es como yo lo veo el día de hoy, porque aquí ha habido un desfile de grandes personalidades. eh, por supuesto que nos dedicamos a estos temas desde, ¿qué les gusta? 26, 27 años. Y al menos, si yo me pongo a pensar en ese número de años, digo, ay, caray, al menos desde que yo recuerdo haberme incorporado a aspectos de seguridad y ciberseguridad. Siempre han habido iniciativas como las grandes iniciativas que han generado ustedes con sus organizaciones, con sus asociaciones, pero también ha habido iniciativas de grandes amigos y profesionales que también el día de hoy los he visto desfilar por acá de forma independiente. De alguna manera, ¿por qué no decirlo así? Ha habido tal vez algunas iniciativas que han venido desde la industria y comercio, lo que es la Secretaría de Economía a tiempo atrás, posiblemente hace 20 años, pero al final del día a veces como que ya huele a pan lo que se empieza a cocinar en seguridad y ciberseguridad, pero hay un cambio de estrategia gubernamental y esto vuelve a hacer que empecemos a dar un reset y no necesariamente pues cuajan las cosas. Entonces, esto que sucede al día de hoy aquí, bajo el sentido del enfoque, ¿cómo lo viven ustedes en lo personal? Es decir, ¿cuáles serían los grandes cambios que ustedes verdaderamente están comenzando a vislumbrar con esto que a lo mejor le cuesta un poco de tiempo, de trabajo, de esfuerzo y de amor a la profesionalización que a veces uno tiene? Porque en ese sentido creo que lo que más he encontrado el día de hoy aquí es eso, el gran sentido de colaboración que se tiene entre industria, el tratar de levantar la mano para que de alguna manera también sean esfuerzos a nivel de país. ¿Cómo ustedes lo están viviendo? ¿Cuáles son las diferencias que están viendo, por ejemplo, del pasado al presente, en donde hay un esfuerzo con este primer foro, en donde estamos conversando de esto, no nos estamos conociendo? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo viven? ¿Cuál sería, digamos, posiblemente esta expectativa que tienen a partir del día de hoy para poder mejorar todos estos aspectos a través de lo que ustedes representan? Pues yo te diría que en realidad lo que tenemos que hacer es lo que hemos comentado, ponernos en acción. Ha habido muchas iniciativas, ha habido muchos intentos, hemos tratado de hacer las cosas de una u otra manera, sin embargo no nos hemos puesto en acción. Por ahí decía Alejandra Lagunes, ¿no? O sea, no tiren a la basura todo esto que hemos venido creando, ¿no? Utilícenlo y vamos para adelante. Entonces yo te diría que nosotros a partir de la necesidad de la industria queremos empujar eso para crear esos mecanismos que nos permitan siempre estarlo utilizando y que nos obliguen a utilizarlo, como bien decía Enrique, ¿no? No es nada más tener la voluntad, es crear ese mecanismo en donde tú no te puedas salir de ese carril y lo sigas, ¿no? Para empezar, ahorita comentaba con mi querido amigo Eduardo acerca de un chiste, ¿no? Que dicen, oye, pues te vamos a dar un arma para defenderte, una espada láser, ¿no? Pero pues si la espada láser la agarras al revés y la aprietas, pues entonces, si Claro, no sabemos cómo manejar esas herramientas, si no sabemos qué es lo que implica, hacia dónde vamos a llegar, pues no vamos a poder avanzar, ¿no? Entonces, claro, la expectativa que tenemos nosotros es precisamente el ponernos en acción, el crear este centro de ciberseguridad industrial que mencionó el ingeniero Humberto Martínez, que es una iniciativa que tenemos en Index y que no es una iniciativa nueva. Ya hemos venido trabajando en cómo hacerlo para hacerlo bien, así bien es. hecho y empezar de a poco. Estas alianzas que tenemos con otras cámaras, con otras asociaciones, pues a nosotros nos ayuda mucho porque, por ejemplo, para Cañetti, y este es mi punto de vista, es algo un poco más natural por el tipo de industria que tienen, es industria de telecomunicaciones, es industria de tecnologías de información que intrínsecamente llevan estos temas de ciberseguridad. Claro, Nosotros somos industria de manufactura, o sea, claro. nosotros estamos inmersos en los procesos, en los aranceles, en las cosas fiscales, por ahí está Claro. mi amigo Enrique, en varias cosas que pues que te consumen el tiempo y que cada vez que yo les hablo de ciberseguridad, se empieza a escuchar el grillito, ¿no? Claro, Porque no están cómodos de hablar de algo que no dominan. claro. O el Sí, miedo que tienen posiblemente. correcto. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner eso en la mesa y donde tenemos que jalar a las autoridades y hablar su idioma y decirles, esto es un riesgo para tu Claro, industria. claro. Esto representa
esta cantidad de dinero. Si no te subes a este barco, tu empresa puede parar y puede morir. Entonces, Exacto. esa es la importancia, ¿no? Hace también unos momentos platicábamos de la empresa Foxconn, ¿no? Que trae grandes inversiones y que va a hacer muchas cosas nuevas en Guadalajara y todo esto. Cuando yo empecé este camino de la ciberseguridad, justamente esa empresa tenía un problema de ese tipo, de ciberseguridad. Y me dijo el vicepresidente de operaciones, no te detengas. Dice, eso es lo que necesitamos nosotros estar trabajando, porque esa expectativa es la que vamos de alguna manera, a capitalizar para poder crecer las inversiones que vienen. Y Claro. aparentemente para ellos funcionó, porque ahí está la inversión en Guadalajara, ¿no? Y bueno, creo que ellos tienen opción de poner la planta en donde ellos quieran y sin embargo están ahí. Entonces, la expectativa, volviendo a tu pregunta de Index, es crear ese ecosistema, esa infraestructura para que podamos avanzar de manera adecuada y podamos tener a nuestras empresas en el safe mode, ¿no? Y que puedan trabajar como debe de hacerse. Correcto. Gracias. Bueno, a ver, esto ha avanzado muy rápido, pero no hemos visto todavía lo que es rápido, ¿no? En el nuevo lenguaje. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos con computadoras, pues eran unas de floppy disk y copiabas de un floppy a otro y eran muy poco almacenamiento y lo usabas para procesos muy sencillos. Después salieron los dos discos duros y ya tenías una con disco, pero tu información estaba ahí y tú tenías tu password. Y si no se lo dabas a nadie, nadie podía entrar. Después se hicieron las redes locales, solamente en tu oficina, ¿no? Y ahí seguías. Después hicimos las redes amplias, o sea, no eran las redes locales, ya había una oficina que estaba en otro lado o en otra ciudad conectada. Ahorita se puede conectar todo el país a tu máquina, Claro. si no tienes cuidado. Y entonces nosotros, por ejemplo, en nuestra oficina usamos triple autentificación. Primero tiene que haber una lista, lo que le llamamos nosotros el validation list. Tienes que estar en esa lista, tu computadora, para que pueda entrar. Si tu computadora no está dada de alta allí, en esa lista, así seas Dios, no puedes entrar a la red, ¿no? Primero la autorización del sistema. Así es. Después, doble password. Claro. Tu password y luego te va a pedir otro Tu password, ¿no? Y autenticación. luego, dependiendo a cuál aplicación quieres entrar, hay otro password. ¿Por qué? Pues porque ya los datos son muy delicados Claro. y las leyes son muy estrictas. Ahora resulta que nuestro técnico, cuando va a instalar instalación, nosotros nos dedicamos a las telecomunicaciones, no puede llevar el nombre del suscriptor, dice R en vez de R, y luego una bola de asteriscos porque es Raúl. Y luego hay una bola de asteriscos porque es Apodaco. Luego una F porque es Félix. Entonces, ¿por qué? Porque no puede llevar el nombre, Claro. ¿no? Lleva la dirección, pero no la lleva escrita, la lleva aquí, en un dispositivo, porque la- yo creo que se han puesto demasiado estrictos muchas veces las autoridades, pero es muy delicado lo que es datos personales. Y yo creo que todos vamos para allá, ¿no? Todos, absolutamente. El otro día me quise meter a ver el historial de mi carro para ver cómo iba el mantenimiento y tuve que usar un password para un carro. O sea, por ni modo de que, o sea, por ni modo que vaya a ver si está enfermo del corazón. Quería saber cuándo le habían sido el cambio de aceite y no pude entrar. Tuve que hablarle a alguien para que me diera un password, para que lo hiciera, para poder entrar. Así estamos y cada vez va a ser peor porque necesitamos cuidar la confidencialidad de los datos. Y creo que no hay una cultura de eso. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, no se acuerdan. Yo sí me acuerdo, pues estoy más viejo. Posiblemente nos acordemos. De aquella campaña decía, ciérrale. Ah, claro, ¿De qué Amaya, era? ciérrale. Yo Ah, yo bueno, era niña, pues va a me tener acuerdo que bien. haber campañas iguales o peores para la ciberseguridad, que puedes hacer y que no puedes hacer en tu teléfono y en tu computadora para que la gente entienda y se discipline y que no sea tan fácil presa del ciberacoso o de trucos de la inteligencia artificial. Y va a tener que haber agencias gubernamentales, porque estaba hablando el conferencista anterior de la autenticación. Tendrá que haber agencias gubernamentales a la que le podamos decir, oye, ¿me pudieras decir, por favor, si esto que me llegó
¿es auténtico o es falso? La gestión de identidades tan, Claro, porque si no, ¿cómo tan le hace necesaria. una persona para saber si el mensaje que le llegó es del que supuestamente se lo mandó? Porque viene el video y es él y es su voz, ¿no? Creo que hay ya varias demandas de algunos actores que hicieron demandas millonarias a ciertas aplicaciones porque sacaron videos de ellos, porque son prácticamente iguales que ellos. Claro, Entonces, lo que se nos viene es algo impensable. Apenas estamos viendo lo que va a pasar, pero no lo podemos parar. No debemos de pararlo. Debemos de prevenir y de educar a las personas para que sepan dilucidar entre lo que es real y lo que no es real. Y si no puede en ese momento él, que no lo abra o que no le haga caso y que lo mande a alguna agencia que le diga si es cierto o no es cierto, o si es falso o es verdadero, ¿no? En eso vamos a caer, ¿no? Y el que no use la ética, tenemos que tener un catálogo de delitos para aplicar una ley que no tenemos. claro. Pero tampoco podemos hacer lo que yo dije en mis palabras al empezar, de que con ese pretexto empezar a perseguir la libertad de expresión y a perseguir cosas que, o sea, porque resulta que lo que mandó esta senadora para la ley de seguridad nacional, te pueden meter a la cárcel porque pusiste, yo creo que hubo, pues no sé, ahora con las elecciones pasadas, yo creo que en eh, la Álvaro Obregón hicieron fraude y yo creo que hay que hacer una marcha. Ah, según el artículo que mandó la senadora, yo estoy incitando a violencia o a desobediencias civiles y eso, y entonces es un delito. No, no podemos aprovechar o no podemos usar la ley para tratar de coartar la libertad de expresión de las personas, ¿no? O lo que yo crea que es indebido, yo autoridad crea que es indebido, tiene que estar tipificado y tiene que estar bien descrito qué es un delito y qué no, porque si no caemos en el fascismo. Claro. Y eso es una tentación que tienen todos los gobiernos, ¿eh? Todos, o sea, al que le pongan la mano de la derecha, del izquierdo, del centro, o sea, los gobiernos tienden a buscar lo que sea más cómodo para ellos. Claro, sí, y bueno, con lo que dicen, yo al día de hoy me considero muy joven, pero quisiera también compartir a lo largo de mi vida cómo me tocó vivir a través de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en aquel entonces SECOFI, ¿no? En los años 90, imagínense más o menos esa fecha. Yo comencé a trabajar aproximadamente a los 16 años de edad, ¿no? Por un tema que después les platico. Pero finalmente había un área que al día de hoy permanece, está relacionada con la Subsecretaría de Abasto y Comercio Interior, y es ahí en donde está precisamente lo que es la modernización comercial. Y yo a la fecha agradezco al país realmente que sí, México se puso muchísimo las pilas en lo que fue el primer tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá, y precisamente cómo se aperturaron, ¿no? Digamos, desde la época de Salinas de Gortari, Jaime Sarapuche, que en aquel entonces era el secretario de Estado, y yo vi, o sea, yo estuve presente en lo que eran las asociaciones, cómo venían creciendo, ¿no? Desde las asociaciones de franquicias, la Canaco, ¿no? La Cámara Nacional de Comercio, la Cámara Nacional de Comercio, bueno, la Concanaco Servitur, con servicios y turismo, ¿no? Por supuesto, la Caniete y muchas otras asociaciones que en aquel entonces lo que más se quería fomentar era el uso de esta modernización comercial, ¿no? Desde lo que en aquel origen eran todo lo que estaba relacionado con los puntos de venta comerciales, por ejemplo, y esto después fue evolucionando tanto, 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 que en algún momento, después del año 2000, ¿no? Hubo como una pausa de hemos incorporado realmente tanta tecnología, pero ¿en dónde quedó el cuidado de la seguridad de la información? Porque por supuesto que se pensaba mucho como país en sobrevivir y en prosperar, ¿no? Pero realmente la tecnología no nació con aspectos de cuidado en ciberseguridad. Y al final, al día de hoy, muchos de estos elementos nos han rebasado no solamente en nuestro país, sino también a nivel internacional. Yo he sido testigo
y admiro muchísimo a todas las cámaras de comercio, que no son más que personas que tienen, que están en el gremio, que tienen muchísimo interés de hacer las cosas, que en el día con día trabajan en la supervivencia de sus organizaciones, en hacerlas prósperas, ¿no? En salir adelante. Pero también me ha tocado ver de este otro lado la forma en cómo los ciberatacantes, los ciberdelincuentes también se han hecho prósperos, ¿no? Y fue realmente a partir de la pandemia en donde empezó a ponerse muchísimo foco en estos sentidos, porque pues finalmente también se ven ellos como organizaciones y como organizaciones muy prósperas, mientras posiblemente en la industria y en el comercio de este lado estamos tratando de unirnos, de ser buenos amigos, de pasarnos los tips, de hacer foros como este y demás, pues del otro lado también tenemos una serie de células delincuenciales que no nos dejan avanzar, ¿no? Porque como tienen tanta inversión, pues también avanzan muchísimo más rápido que las leyes y las regulaciones. Pero lo que es un hecho es que considero yo que a través de este panel la industria y comercio tiene que seguir adelante, o sea, no hay que pararnos, ¿no? Hay que seguir adelante exigiendo tanto a nivel interno en nuestras organizaciones, en las industrias, en cualquier tipo de sector, dentro de nuestra propia cultura, como bien lo hablabas y lo decías, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema de inteligencia artificial, pues yo le agradezco a la inteligencia artificial porque más o menos en el año 92 conocí a mi esposo por los libros de Isaac Asimov y nos hicimos fans de todo lo que tenía que ver con estos aspectos de inteligencia artificial, pero no es algo nuevo. O sea, en realidad, por ejemplo, hace cerca de 50 años, a BCI, al British Standard Institute desde Londres, que es quien realmente le entrega todos sus elementos de industria, comercio y tecnología a lo que es la Dirección General de Normas al día de hoy a nuestro país, y de ahí la Secretaría de Economía lo lanza a la industria, ¿no? A través de las cámaras que ustedes representan, se hace todo un esfuerzo, pero el punto es que seguimos realmente sin pensar en este aspecto de seguridad o de ciberseguridad, y es ahí en donde pues los felicito a todos los que están aquí y a ustedes con todo el esfuerzo que hacen al día de hoy, porque no hay que desistir, ¿no? Hay que unirnos cada vez más fuertes para seguir adelante con esto. Y bueno, no sé si por el tiempo, porque veo 4 minutos para que esto acabe, me gustaría, comenzamos ahora con Enrique. Enrique, ¿cómo tú quieres cerrar este panel? ¿Cuál sería el mensaje que tú nos darías para la representatividad que tienes, para que te escuchemos y nos inspiremos con esto que tú nos quieres decir? Bueno, yo creo que tenemos que avanzar lo que, lo que dejamos de avanzar en los últimos 4 o 6 años, 7 años. Eh, por ejemplo, no hemos, hay unos documentos de Budapest en los que deberíamos estar ya afiliados y ni siquiera los hemos volteado a ver, por darte una. Esto es mucho de cooperación internacional. Pero antes de llegar a la cooperación internacional, paralelamente, debemos de empezar ya a trabajar en el marco normativo, en la ley de ciberseguridad mexicana, que no hay que inventar el hilo negro. La senadora Lagunes dijo, oye, pues ahí hay 27 iniciativas, vamos agarrando lo mejor de todas, pero hay 50 leyes de ciberseguridad en países desarrollados, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Canadá, en los mismos países europeos, en algunos países sudamericanos inclusive ya hay. Pues vamos viendo qué es lo que vale la pena tomar y qué hay que agregarle, pero nos tenemos que mover rápido, ¿no? Lo que no podemos hacer es darle excesiva fuerza al Estado en la ley de ciberseguridad. Tenemos que ser cuidadosos con eso. Y como dijo el senador Colosio, hay que poner a la gente en el centro y a las empresas en el centro. En una de las leyes, de los proyectos de ley, decían que las Fuerzas Armadas tenían el poder llegar a tu oficina y confiscarte los discos duros a ver quién te había hackeado. Pues de parte de quién, entonces nadie va a ir a denunciar un ciberataque o un hackeo o un malware, pues con el miedo de que lleguen y te invadan tu oficina, ¿no? O sea, tenemos que ser bien respetuosos de los datos y de la privacidad y del Estado de Derecho. Excelente, muchas gracias. Adelante, por favor, Muy Agustín. bien, y pues yo lo que les diría y el mensaje que me gustaría dejar de este panel es que pues la solución está enfrente de nosotros, ¿no? O sea, la solución es justamente la alianza, porque vienen diferentes puntos de vista, porque son diferentes sectores, porque son diferentes actores y porque a través de esa unión y de esas perspectivas podemos crear algo
que funcione para todos, ¿no? Que es justamente lo que decías hace unos minutos, ¿no? Que todo esté centrado en las personas, que realmente ese sea nuestro punto de inflexión para poder trabajar de la manera adecuada, ¿no? Entonces, creo que esa respuesta, esto que estamos haciendo el día de hoy, estos ejercicios que hemos venido trabajando, debemos de continuar con esta labor y debemos de involucrar a las personas adecuadas. Yo te diría, además de las alianzas entre las asociaciones, la academia. Estamos en una sede que es de la Así academia. es. Y muchas gracias por recibirnos aquí, muchas gracias por participar con nosotros. También a mis amigos del TEC de Monterrey, por ahí de la Universidad de Guadalajara, todas las instituciones que están aquí realmente nos ayudan mucho a crear precisamente esta inercia y a utilizar a la Alianza de México Ciberseguro como lo debemos de hacer, ¿no? Ayer dije algo parecido y dijo Ernesto, no, pues ya nos levantamos y nos vamos, porque de eso es de lo que se trata. Y en realidad así lo creo, y por eso es que le invertimos tiempo, y por eso te agradezco, Enrique, que hayas estado aquí con nosotros y compartir contigo todo esto. Creo que vamos a lograr algo bien interesante, y yo lo único que diría también para cerrar es, no nos detengamos, hay que Así seguir. es. No, Sigamos al adelante. contrario, gracias a ustedes. Y bien dices tú, tenemos que estar involucrados todos, academia, gobierno, Industria. instituciones, iniciativa privada. Tiene que estar involucrado toda la sociedad civil realmente. O sea, para eso son las cámaras. Las cámaras son órganos, son organismos de consulta. Así es. Eso dice clarísimo la ley. Y además tenemos la academia y además tenemos otras que no son cámaras, ¿no? O Así sea, es. pero tenemos que realmente avanzar rápido en esto. Excelente. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Hasta pronto. Muchas Brindemos gracias. un aplauso a nuestros speakers.